En el libro de Mateo 5, 17 en adelante, si nosotros seguimos leyendo, el Mesías, fíjense qué maravilloso el Mesías. El Mesías nos dice, y esto es digno de que lo leamos. Vean, vamos a ver Mateo capítulo 5. Y vamos a leer el verso, ahorita les digo. Vamos a ver. Mateo 5, esperando que abra. Y vamos a ver el verso 17 al 20, pongámosle sentido. Dice: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense bien, esta expresión cumplir, como digo, la gente piensa que está hablando de cumplir, de que Él cumplió y ya nosotros no tenemos que cumplir y que Él lo hizo todo por mí. No, perdónenme, pero no es así. Si no, vamos a decir que como Él amó, yo no tengo que amar porque Él lo hizo por mí. No, Él lo que hizo fue darnos el ejemplo. Por eso es de que el pasaje lo que dice es que no se les ocurra que yo vine para abrogar la Torá, ¿verdad? O los profetas, sino Él ha venido para cumplirla, para llevarla a su cumplimiento, ¿ya? Para no solamente, cumplirla, guardarla y enseñar cómo se hace, ¿verdad? Enseñar cómo se hace. En otras versiones de Biblia, por ejemplo, en la Dios habla hoy, este pasaje se traduce diferente. En la Biblia Dios habla hoy, si nosotros observamos, quiero ver si la tengo acá en la mano. Dice, creo que aquí está. Dios. Bueno, exactamente, aquí tenemos. La Biblia Dios habla hoy, dice: no penséis que yo he venido para ponerle fin a la ley de Moisés, traduce acá, y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Vean, el punto es de que cuando nosotros observamos lo que Yeshua está diciendo acá, es de que Él, en los tiempos de Él, en los tiempos del Mesías, aún los fariseos y otros grupos guardaban la ley. Pero había un problema. ¿Por qué? Porque la guardaban mal. La guardaban mal. La mayoría lo hacía mal. Y esto es lo que Yeshua, durante Él estuvo acá y tuvo encuentro con fariseos, con saduceos, ¿verdad? Él los corrigió. Y les dijo y les enseñó cómo hacerlo, cómo guardarlo bien. Ese es el punto. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que acá el Mesías sigue diciendo, 18: porque de cierto os digo, y esto no soy yo, este es el Mesías, este es nuestro Mesías, y es aquel que también usted dice que ama, y le dice que es su Señor, ¿verdad? Y que usted aprendió a decirle que es Mesías. Ese es el Mashiach, es nuestro Mesías, es el Mesías de Israel, Yeshua. Entonces Él está diciendo en el verso 18: porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ojo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo sea cumplido. Vean, ¿ha pasado el cielo y la tierra? No, yo todavía estoy acá en la tierra y yo puedo observar el cielo, todavía está. Y luego dice: ni una jota ni una tilde, nada, ni la letra más pequeña de la Torá va a caer al suelo. Luego dice: de manera, verso 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, fíjense bien, está hablando de los pequeños, ¿verdad? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, oiga, los mandamientos, los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese bien, nuestro Mesías está diciendo, ¿verdad?, que aquel que los practique, los mandamientos, hasta el más pequeñito, dice que será llamado grande, que los practique y que los enseñe. Dos cosas: practicar y enseñar, practicar y enseñar.
¿verdad? Pero cualquiera, ¿verdad?, que no los enseñe ni los practique será llamado pequeño, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Algunos piensan, bueno, no lo voy a practicar. De todos modos dice ahí que pues sí, en el reino voy a estar, ¿verdad? Allá me van a llamar pequeño, pero voy a entrar. No se refiere a eso, ¿verdad? No se refiere a eso. Se refiere de que el Mesías, ¿verdad?, que va a estar a la puerta del reino, justamente lo que le va a decir es vaya hacia la izquierda, ¿verdad? No crea que va a decir, no, ¿verdad?, por cuanto no guardó, ¿verdad?, él mató, él hurtó, él no guardó el Shabbat, ¿verdad?, él fue un adúltero. No, pero pequeño le van a decir y va a estar. No se confunda, no está hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a ser apartados a la izquierda como cabritos. ¿Por qué? Porque no obedecimos, ¿verdad?, la ley divina. En este caso, cuando el Mesías mismo hemos enseñado que trae la Torá, ¿verdad?, para ponerla en su mente, en nuestra mente, y para escribirla dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, para que amemos al Eterno, para que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Seguimos acá con los pasajes. Vamos a ver otro pasaje. Lucas capítulo 13 y el verso 10. Lucas capítulo 13 y el verso 10. Dice así. Dice, enseñaba Yeshua en una sinagoga en Shabbat. Enseñaba Yeshua en una sinagoga. Ya tenemos ya varios pasajes que nos hablan de que el Mesías entraba en Shabbat y enseñaba. Y no enseñaba, no dice que enseñara domingo, no dice que enseñara lunes. Estamos hablando del Shabbat, que aunque todos los días uno puede reunirse, ¿verdad?, un momento y estudiar la palabra y adorar al Eterno, hay un día santo, hay un día especial, hay un día bendito, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Eterno. Y por eso estamos hablando, ¿verdad? El estudio anterior estuvimos hablando de lo que dice el antiguo pacto, ¿verdad?, el Tanakh. Ahora estamos hablando de lo que dice el Brit Hadashah en hebreo, el nuevo pacto o el nuevo testamento, ¿verdad? Y por eso estamos guiándonos a estas citas. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Yeshua guardaba el Shabbat? ¿Verdad? ¿Por qué guardaba el Shabbat? ¿Saben por qué guardaba el Shabbat? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que viene alguien y dice, no, es que él guardaba el Shabbat porque él estaba bajo la ley todavía, porque todavía no había muerto ni había resucitado. No. Por eso les decía yo el pasaje anterior, donde nuestro Mesías en Mateo 28 les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego va a venir el Espíritu Santo, dijo él, el Ruach HaKodesh. Y cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Aparte de recibir poder para vencer la carne, les va a recordar todas las cosas que yo enseñé y las cosas que yo dije. Esto es importantísimo, ¿verdad? Que sepamos qué es el Espíritu, qué es el Ruach HaKodesh, qué es el Espíritu del Mesías en nosotros. Porque hoy en día también todo eso es una confusión, ¿verdad? Unas manifestaciones que dice la gente que es del Espíritu y son totalmente cosas de nada que ver con el Eterno, pero lamentablemente las redes están llenas de eso, de personas que de verdad les agarra de verdad bien feo y dicen que tienen el Espíritu y no, de verdad. Para comenzar, todas las cosas que el Eterno dice en su palabra tienen que ser en orden, ¿verdad? Por eso es que hay que entender, inclusive pues uno de los temas posteriores que pronto voy a dar es hablar del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, porque creo que es de las cosas que poco se hablan, pero vamos a hacer un tema y yo creo que muy pronto, si es posible mañana, ¿verdad? Yo les aviso, ¿verdad?, para que tengamos una idea mucho mejor de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia que va a hacer en nosotros el Espíritu Santo? Y así pues no, de verdad no entremos en conflictos, ¿verdad? Y hacer cosas, ¿verdad?, inclusive vergonzosas que se ven en las iglesias, ¿verdad? Que el Eterno jamás dijo que esas cosas pasarían, ¿verdad? Gente que se tira al suelo, gente que empieza a hablar como que si un demonio estuviera hablando dentro de ellos, una locura que creo que todos hemos podido captar, ¿verdad? De hecho hay un video ahí en internet que se llama Cristianismo en Crisis, ¿verdad? El autor, basado en un autor que se llama Janja Negra, así, Janja Negra, ¿verdad? Donde él habla de todas las cosas que se ven, ¿verdad? Y cada vez ustedes en las redes creo que ven algunos videos, ¿verdad? De gente, ¿verdad?, con un montón, que se inventa un montón de unciones,
y un montón de locuras, ¿verdad? Todo eso basado en ¿qué? En invenciones humanas. ¿Por qué? Por no entender la verdad del Evangelio. Por eso estamos acá, ¿verdad? Tratando con la misericordia del Eterno, ¿verdad? De que Él nos hable, ¿verdad? Y podamos entender a través de su palabra qué es lo que Él nos manda. Vamos a leer Juan capítulo 5 y el verso 19. Juan capítulo 5 y el verso 19. Dice así: y respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Vea qué bonito esto. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Entonces la pregunta es, ¿y qué hizo el Padre allá en Génesis capítulo 2, verso 1? ¿Sabe qué hizo? Ya lo estudiamos. Dice la Escritura que Él cesó, Él descansó el día séptimo, lo santificó y lo bendijo. Él dejó de hacer, Él no hizo nada en el día séptimo, sino que lo que hizo fue reposar y descansar. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Mesías en estos momentos, en los pasajes que hemos visto? ¿Qué es lo que hizo Él? Pues hizo lo que vio hacer al Padre. ¿Qué hizo el Padre? Descansó en Shabbat. ¿Qué hace el Hijo? Pues lo mismo, descansar también en Shabbat, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, ¿verdad? Esto es importantísimo y viene, ¿verdad?, las Escrituras y nos enseñan que inclusive, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí como hijos amados, y también Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios, imitadores de Elohim, ¿verdad? Sed imitadores de Elohim. Entonces estamos viendo acá de qué es lo que hace el Eterno, qué es lo que hace el Mesías, porque nuestro Mesías, vamos a decir, porque nuestro Mesías, él imita al Padre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que imitar al Hijo, ¿verdad? Seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Eso es verdaderamente ser seguidores de Yeshua, seguir la Torá del Mesías. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Dice: enseñaba Yeshua en una sinagoga en sábado. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. 13. Puso las manos en ella y ella se enderezó al momento y glorificaba al Eterno. Pero el alto dignatario de la sinagoga, oiga bien, enojado de que Yeshua hubiese sanado en Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no en Shabbat. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en Shabbat? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en Shabbat? ¿Sábado? 17. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vea, ¿qué hacían los adversarios de él? Se avergonzaban. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo la verdad. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, ellos venían y ellos, de verdad, estamos hablando principalmente de los líderes judíos, ¿verdad? No todos los líderes, pero sí de los fariseos, y tampoco de todos los fariseos, pero sí de una buena parte de ellos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo este dignatario de la sinagoga en el verso 14? Dice que estaba enojado de que Yeshua sanara en Shabbat, y le dice: ¿por qué no sanan? Vengan y sean sanados otro día, menos en Shabbat. ¿Qué es lo que le molesta realmente? En primer lugar, ellos lo que querían es ver la manera, ¿verdad?, siempre de ver cómo ellos, veían en nuestro Mesías una falta. Eso es lo que ellos buscaban. Pero si ustedes ven al final, dice que ellos se avergonzaban. ¿Por qué? Porque él les decía la verdad. Y les decía: ustedes lo que hacen, vean ustedes lo que hacen. Vean a un animalito, dice acá, dice, no desatáis, verso 15, no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en Shabbat, dice él, ¿verdad? Y luego le dice: hipócritas, o antes les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos hacían eso, en Shabbat llevaban al animalito a beber, pero realmente ellos sabían que no había problema en eso,
porque estaban haciendo algo bueno en Shabbat. ¿Pero qué? Cuando veían que nuestro Mesías sanaba en Shabbat, estaban diciendo que eso era malo, que eso no era correcto. Ahora la pregunta es, ¿quién está en lo correcto? ¿Saben? Cuando las personas hoy en día, digamos, se escudan diciendo, mire, ¿y usted por qué no guarda el día sábado? Ah, porque nosotros no lo guardamos, porque eso ya no, y Jesús sanó en sábado. Esa es una de las primeras respuestas que se da hoy en día, que Él sanó en sábado, que los discípulos recogieron espiga en sábado, y que el Mesías también sanaba en sábado y no guardaba el sábado, y Él era el Señor del sábado, y Él trabajaba en sábado. Entonces yo también, entonces para hoy en día, para millones y millones de cristianos en el mundo, ellos no guardan el día de Shabbat simplemente porque Yeshua dicen que es su ejemplo para no guardarlo. ¡Qué tragedia! Es decir, es una tragedia verdaderamente, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá nuestro Mesías cuando la gente habla diciendo eso? Cuando hoy en día un cristiano dice, no, ¿verdad? Yo no lo guardo porque Jesús dice no lo guardó, ¿verdad? Porque Él sanó en sábado, entonces nosotros no hay por qué guardarlo, ¿verdad? Ya no. El domingo hay que guardar porque en ese día resucitó el Mesías, ¿verdad? Y tampoco es verdad que Él resucitara el domingo, pero es otro tema, ¿verdad? Pero eso, y ese es el día del Señor, y bueno, total que ya de ahí no se saca la persona. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, y vamos a ver, es que el Mesías, fíjense bien, jamás, póngase, de verdad, llévese esto a su mente y a su corazón. El Mesías guardó el día de Shabbat correctamente como nadie jamás lo ha guardado. Y en este caso, los fariseos no tenían razón. Y si una persona dice de que el Mesías no guardó el Shabbat, ¿saben? Esta persona está del lado de los fariseos y no de Yeshua. Yeshua guardó el Shabbat y lo hizo como nadie jamás lo hizo jamás. Lo hizo nunca. Él guardó el Shabbat perfectamente y nos enseñó cómo guardarlo. Nos enseñó cómo hacerlo, cómo guardar el día de Shabbat, ¿verdad? Porque los otros no lo hacían bien, ¿verdad? Si alguien dice que yo no guardo el Shabbat porque el Mesías, ¿verdad?, no lo guardó, se está metiendo en graves problemas. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo del Mesías un pecador. ¿Por qué? Porque el Shabbat es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de la Torá, a la cual muchas veces dicen, no, Él no guardó el Shabbat, ¿verdad? Él no lo guardó el Shabbat y por eso yo no guardo el Shabbat porque Él me dio el ejemplo. Y luego después decimos que Él es el único que pudo guardar la ley perfectamente por mí. O sea, es una contradicción. Se está diciendo que Él guardó la Torá y guardó la ley perfectamente, y después está diciendo que no, usted no guarda el Shabbat porque el Mesías no lo guardó, sino que sanaba enfermos. O sea, eso es una incoherencia. ¿Por qué? Porque desde el momento que estamos diciendo que Yeshua no guardó el Shabbat porque sanaba enfermos, porque sus discípulos recogían espigas el día del Shabbat, usted está diciendo que Yeshua fue un pecador. ¿Por qué? Porque transgredió la ley de Dios, porque transgredió la Torá. El Mesías es el Mesías y Él guardó perfectamente la Torá, y uno de los mandamientos de la Torá dice, acordarte del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y el 7º día será reposo para el eterno tu Elohim. Eso es lo que dice la Escritura en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Entonces, eso de decir que Yeshua no guardó el Shabbat porque Él sanaba enfermos, que ya vamos a ver cómo era la cosa, ¿verdad? Porque sus discípulos arrancaban espigas en Shabbat. Así que por eso no lo hago. Eso de verdad, eso no es así, ¿verdad? Si eso fuese así, repito, tendríamos un Mesías pecador, porque al Mesías no guardar Shabbat, eso es pecado, y era pecado también para nuestro Mesías. Entonces, decir que Él guardó la ley perfectamente y después decir que usted no guarda el Shabbat porque el Mesías no lo guardó, eso de verdad que es un invento del diablo. Eso no es de verdad de la palabra, de lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Por eso vamos a seguir viendo el nuevo pasaje. Estábamos en el libro de Lucas 13 que vamos, 13, 10 al 17 leímos. Hoy vamos a ver Juan, el libro de Juan, capítulo 7, verso 22. Juan capítulo 7, verso 22 y 23. Dice así: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Shabbat circuncidáis al hombre,
23, Juan 7, 22 y 7, 23. Si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en Shabbat sané completamente a un hombre? Vean, hay una dentro de las leyes judías, hay una ley que se estableció, ¿verdad? Y es que esta se le llama las 10 reglas de Gilel, así. Y una de las 10 reglas de Gilel dice que cuando hay dos mandamientos y no se pueden cumplir los dos a la par, hay que ver cuál pesa más. Y hay que guardar el que pese más, que es lo que habían hecho en este caso los judíos en aquel tiempo. Si un niño nace en Shabbat, por ejemplo, ¿qué día hay que circuncidarlo? Al 8º día. Si nace en Shabbat, tiene que hacerle la circuncisión el día de Shabbat. El día de Shabbat. Pero entonces tengo que circuncidarlo en Shabbat. Y la otra dice que tengo que guardar el día de Shabbat, no tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? No se pueden guardar los dos. ¿Qué hacían los judíos? Decían, bueno, Shabbat, tenemos cada 7 días tenemos un Shabbat, cada 6 días viene un séptimo, pero en caso de la circuncisión es una vez en la vida, ¿verdad? Para cumplir el mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos ponían en peso los dos mandamientos y circuncidaban al niño en Shabbat, ¿verdad? Lo circuncidaban, o sea, sin problema. O sea, ellos no le veían problema porque eran ellos. Pero cuando nuestro Mesías sanaba a una persona, ahí sí veían problema. Ahí sí veían problema. ¿Por qué veían problema? Porque estaban todo el tiempo viendo a ver en qué falta le encontraban a él, pero no le podían encontrar ninguna falta. Por más, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en una oportunidad, inclusive le preguntaron a él, dinos con qué autoridad haces estas cosas, ¿verdad? Y él, ¿qué les dijo? Si ustedes me dicen, ahí quiero ver si, no, yo creo que no tengo el pasaje acá. Bueno, no lo tengo acá, pero los fariseos querían que Yeshua les dijera en qué autoridad hacían esas cosas. Pero él les pregunta, díganme ustedes, ¿verdad? El ministerio de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o del Eterno? ¿Qué hicieron ellos? No, dijeron, si decimos que era del Eterno, nos va a decir que por qué no le creímos. Y si decimos que era de hombres, el pueblo nos va a apedrear. ¿Qué le respondieron? No sabemos. ¿Qué les dijo Yeshua? Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ellos veían de qué falta podían encontrarle, cómo podían hacerlo, pero no podían. ¿Por qué? Porque él guardaba perfectamente la ley de Dios, la Torá, ¿verdad? Y por eso es de que al guardar él la Torá perfectamente, ¿verdad? Y él morir, resucitar, el espíritu de él, ¿verdad? Iba a venir en Shavuot, en Pentecostés. ¿A qué? A escribir la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Y al poner eso, ¿qué es lo que haría? Él viviría en nosotros. ¿Y quién es él? Aquel que guardó perfectamente la Torá. Si lo tenemos a él viviendo dentro de nosotros, yo no puedo decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo lo otro. Entonces no tenemos al Espíritu del Eterno. Porque si él vive en mí, ya no vivo yo. Pero muchas veces batallamos, ¿verdad? Y está el hombre carnal, y la palabra dice allá en Romanos que el hombre carnal no se puede sujetar a la Torá. ¿Por qué no se puede sujetar a la Torá? No se puede porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Así que, siguiendo acá en este pasaje, ¿verdad? El Mesías está diciendo de que, ¿por qué se enojan conmigo cuando sané a una persona en Shabbat? Todo lo que el Mesías estaba haciendo era, sí, guardar el Shabbat, pero si había una persona que había que sanar, pues había que hacerlo. ¿Y sabe qué? La mayor parte de las sanidades del Mesías las hacía en el día de Shabbat. En eso casi no se pone a reflexionar nadie, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el día de Él. Él es el amo y señor del Shabbat. Y el Shabbat es un día de milagros. Casi muchos de los milagros los hacía en Shabbat. Y los hacía adrede para demostrarles a ellos cómo guardar el Shabbat. El Shabbat es un día de milagros. El Shabbat es un día para pedir al Eterno. El Shabbat es un día que usted y yo podemos recibir sanidad inclusive. Solo que tenemos que creerle a los mandamientos y creer que tenemos un Elohim vivo. Un Elohim, un Dios que hace maravillas aún en este tiempo. Y que se agrada de aquellos que guardan sus mandamientos. Vamos a seguir acá. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12,
versos 9 al 13. Dice así: saliendo de ahí, fue a la sinagoga de ellos. Y había ahí uno que tenía la mano seca. ¿Para qué? Para poder acusar a Jesús. Vean, le preguntaron. Vean, fíjense lo que les estoy diciendo. Vean, para poder acusarlo, le preguntaron. Fíjense bien cómo lo tentaban. ¿Cómo? Vean, ¿está permitido andar en Shabbat? Le preguntaron a él. Y él les dijo. Vean la respuesta que él da. Vean, para aquellos que piensan que el Shabbat no hay que guardarlo, vean, la respuesta del Mesías la respuesta que él hubiera dado es: sí, el Shabbat es permitido hacer cualquier cosa. Si hay el Shabbat ya no hay que guardarlo. Así que no hay problema. Ustedes, porque son religiosos, guardan el día del sábado. Ya, ¿verdad? Yo vine a ponerle fin a todo eso. Él no dijo eso. Él dijo esto: ¿qué hombre de vosotros, si tiene una oveja y se le cae en un hoyo en Shabbat, no echa la mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en el Shabbat. Vea, él no dijo, no, si el Shabbat ya no hay que guardarlo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Vea, todos los días son del Señor, no se preocupen. Él no dijo eso. Lo que él dijo es que sí está permitido hacer el bien en Shabbat. Eso dijo, ¿verdad? No dijo está permitido trabajar, está permitido violarlo. Él no dijo eso. Nuestro Mesías dijo eso. Por favor, aquí no soy yo el que estoy hablando. A mí no me interesa que usted escuche lo que un hombre como yo, que no indigno de verdad de llevar esta palabra, pueda decir. A mí lo que me importa, y al Eterno lo que le importa, es que nosotros oigamos la voz del Eterno a través de su palabra. Eso es lo que verdaderamente vale, ¿verdad? Entonces lo que Jesús está diciendo acá es: sí es permitido hacer el bien en Shabbat. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió y fue restaurada y sana como la otra. Vuelvo y repito: ¿por qué no guarda usted el Shabbat? Porque Jesús, él lo transgredió porque sanaba en Shabbat. No, un momento, él no transgredió el Shabbat. Él lo guardó perfectamente, haciendo el bien. Eso no es transgresión al Shabbat. Él está enseñando cómo hacer el bien. ¿Verdad? Por eso es que al no entender esto, ¿verdad? Puede alguien ir pasando, ¿verdad? Y como va en Shabbat, no, yo no le ayudo. Alguien necesita su ayuda, no le ayuda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que guardar el mandamiento. ¿Verdad? Verdaderamente nuestro Mesías guardó Shabbat, ¿verdad? Como hemos dicho, bueno, hay un pasaje, ¿verdad? Me dice Dalis, Yeshua solo trabajó haciendo bien en Shabbat. Y eso es cierto. De verdad, cuando nuestro Mesías, él guardaba Shabbat, la otra vez yo les decía, el Mesías trabajaba siempre, ¿verdad? Pero hay que entender qué es trabajo, ¿verdad? Porque trabajo, el hecho, les decía yo, si en Shabbat cantamos, si oramos, ¿verdad? Y nuestras manos hacia el cielo, si predicamos, ¿verdad? Muchas veces terminamos cansados al final. Por eso Yeshua dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero no estaba hablando del trabajo secular, estaba hablando de trabajar en las cosas de su Padre. Es decir, estamos hablando de lo que el Eterno quiere es que nosotros descansemos de toda la faena que hacemos durante la semana, de todo lo que es el trabajo, de todo lo que es, ¿verdad?, el comprar, vender, de todo eso. O sea, que descansemos de eso y que podamos descansar en el Mesías en ese día. ¿Cómo? Orando, alabando al Eterno, estudiando su palabra. Eso es descansar en Él. Eso es descansar en Él. No es que tampoco que nos vayamos a ir a la cama, ¿verdad?, las 24 horas o en una hamaca, o nos vamos a ir a unas piscinas a estar ahí todo el día, ¿verdad?, descansando y ni descansando, porque cuando alguien va a las piscinas, pues igual se cansa, ¿verdad? Pero no es eso, sino que es que descansemos en Él y en su palabra, no en un culto de 2 horas, ¿verdad?, sino 24 horas, un día cada 7 días, cada 6 días. El séptimo es de Él. Luego, ¿verdad? Vamos acá.